y que todos vayan respondiendo en base a lo que escucharon y en base obviamente a lo que saben, ¿no? A veces este tipo de clases suma mucho para poder entender otras cosas o para poder ampliar el conocimiento. No es porque uno no sepa, sino porque no lo recuerda. Bien, vamos a empezar con lo que es la anatomía del pie. Por lo menos mis clases voy a empezar con todo lo que es pie en particular. Hoy vamos a hablar todo de músculos, de las distintas regiones. Vamos a hablar también de la inervación, que para ustedes es muy importante. Vamos a hablar también de la irrigación, de la parte de drenaje, todo lo que es venas. Y vamos a asociarlo a fascitis y a patologías venosas. Después, en alguna otra oportunidad, les voy a dar más de patología, ¿sí? Voy a relacionárselos con trastornos de la pisada, se los voy a relacionar con fármaco, les voy a relacionar con postura, hasta incluso tengo pensado darles algo de columna para que puedan entender por qué muchos pacientes, porque no es el pie solo, ¿sí? Las patologías muchas veces se originan en la columna, de hecho. De hecho, yo creo que la gran mayoría de los trastornos de la pisada y de la biomecánica tienen que ver con el eje, o sea, con la columna. En algunos casos es la columna sola y en algunos casos la columna es consecuencia, mejor dicho, las rodillas, la cadera y la pisada son consecuencias de patologías de columna. Entonces, eso es muy importante, porque quizás ustedes como podólogos puedan indicarle a un paciente algún tipo de plantilla con alguna descarga en particular, pueden indicar algún tipo de movimiento y resulta que el problema no es el pie, ¿sí? Más allá de que pueda tener un pie cabo, un pie sambo, un pie diabético, independientemente de eso, muchas veces pasa que las patologías vienen de otro lado, ¿sí? O incluso se modifica la anatomía, ¿sí? Ahora también les voy a mostrar una imagen, se modifica la anatomía justamente por esto, ¿sí? Se cambia la estructura ósea por justamente tener patologías en otras áreas, como por ejemplo en la columna. Estar todo el tiempo, ¿sí? Un paciente, supongamos un paciente con un sobrepeso importante, ¿sí? Un extremo. Estar todo el tiempo soportando el peso, con un pie plano, por poner un ejemplo, ¿sí? Aplastando todo lo que es la suela del Ehlers y la parte venosa superficial y profunda. Ese paciente que no camina, el drenaje que no favorece y la irrigación que tampoco bombea, es un gran problema. ¿Y eso dónde va a dificultar también? En la columna, en la postura. ¿Está? Entonces, por eso es importante que repasemos hoy bien todo lo que es el pie, que esto quede clarísimo en lo que es pie nada más, y que después vayamos subiendo y vayamos viendo otras cosas. Y siempre hacemos la anatomía, pero aplicada. ¿Está? Anatomía aplicada quiere decir anatomía dirigida a la clínica, porque no sirve solamente, por lo menos en el nivel que están ustedes, entender nada más que la anatomía o entender nada más que la patología. Ahora es donde uno tiene que empezar a relacionar todo lo que sabe. ¿Sí? Bueno, arrancamos a compartir. Les pido participación en la clase. Si no entienden algo, me frenan, me consultan. Después vamos a hacer preguntas. Yo les voy a hacer preguntas, podemos intercambiar. Y después a lo último sí quiero hacer algo bastante interactivo. Así que bueno, comenzamos, ¿sí? Así, por favor, necesito que me habilites para compartir pantalla, porque tengo inhabilitado. A ver, bien. Dice, el anfitrión inhabilitó la función. Necesito que me habilites. Escuela, no estoy habilitada. No puedo compartir. Les pido porfi, hay un montón de gente, por favor les pido, hay 4 nada más, 3 con cámara, por favor les pido las cámaras. Es horrible dar clase, no sabés quién está del otro lado. Necesito que me habilites necesito que me habilites la pantalla, por favor. No estoy habilitada, no me hiciste anfitriona, si no, no puedo compartir pantalla. No sé. A ver.
Acá estoy poniendo yo también. Esperen que saco una foto, así nos ven. A ver. Bueno, me es imposible compartir si no me habilitan, gente. Estoy tratando de llamar a la escuela para ver si lo habilitan. Dale, María Elena, por favor, vos que estás allá. Ahí le puse la foto a propósito para ver si ven. Bueno, arranquemos hablando mientras, pero bueno, igualmente, por favor, María Elena, te agradezco. Bueno, vamos con primera fila del tarso, ¿sí? A ver, ¿qué recuerdan de primera fila? Eso sí lo deben de saber. Díganme, primera, segunda fila del tarso y articulación del tobillo. ¿Cómo está formada la articulación del tobillo? Primero, ¿cómo está formada cualquier articulación? ¿Cómo está formada? Vamos. A ver, Marta. ¿Cómo está formada una articulación? Marta, ¿me escuchás? ¿Se escucha? Bueno, a ver, otra. Luisa. Dale, Luisa, ¿cómo está formada cualquier articulación? En particular, ahora vemos la del tobillo. ¿Qué tenés siempre en una articulación? Desmuteate, porfi. Es la unión de dos huesos. Muy bien, de uno más. ¿Sí? No. En realidad es la unión de dos o más superficies articulares. ¿Está bien? Vos pensá que en el caso de la articulación del tobillo, ¿qué tenemos? Los dos maléolos, el de la tibia y el peroné, tenemos la carilla articular de la tibia y el astrágalo. ¿Está? Eso me forma la articulación del tobillo, a nivel óseo, porque después tenemos que hablar de los medios de unión, que son los ligamentos, ¿sí? Y tenemos que hablar también de la cápsula. La cápsula está dentro de los medios de unión. En el caso, si vos te pones a pensar en la articulación del tobillo, tenés maléolo interno, que lo aporta la tibia, maléolo externo, que lo aporta el peroné, ¿sí? Carilla articular, que es de la tibia, y el astrágalo, que es del pie, de la primera fila del tarso. ¿Está? Entonces tenemos primera fila del tarso, astrágalo y calcáneo. Segunda fila del tarso, tenemos el escafoides o navicular, las tres cuñas, primera, segunda y tercera, y el cuboides. ¿Está? Eso es primera y segunda fila. ¿Pudiste, María Elena? Sí, me comuniqué, pero parece que como está en inglés, algunas aplicaciones no entiende, creo, el señor. Ahorita lo está Buenas, viendo. sí, Mariana Elena, ¿cómo estás? Hola, Sí, sí. ¿qué tal? Abajo hay un botón verde que dice Share Screen y ahí pones compartir. No. A ver, yo no lo tengo ese botón. Yo tengo compartir pantalla. Sí, Y me sí, sí, lo dicen, que otros, exactamente, ese botón verde, ya compartir está. pantalla,
Exactamente. Pero no está habilitada la función. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Lo que tenés que apretar es, en mi nombre, este cosito de puntitos. Sí, acá está. Sí. En mi nombre, ahí. Te dice compartir, hacer anfitrión. Sí, te hemos hecho anfitrión. A ver, dame un minuto, por favor. Recording ver. stopped. Sí, tú ya... A ver, espera, no te vayas. no. Es que el que está como host es Giovanni Languasco. Él es el que tiene que ¿Y cómo que hacemos? él es el que tiene que volverse, convertir el host. Hay que llamarlo. Giovanni. Giovanni, Sí, ¿estás ahí? Giovanni. Sí, ¿Tenés es forma? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos el anfitrión de la reunión? Sí. Me tenés que hacer anfitriona para que pueda compartir. Ya. Funciona. ¿Sabés cómo? No, a ver, me indica. Mirá, entrá en mi cuadrado y vas a ver que tenés 3 puntitos. Apretá ahí. Y Ya. poner hacer anfitrión. ¿Lo viste? No. No, yo no lo tengo. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Giovanni? Sí, está. ¿Tú tienes la lista o aparece la foto de Viviana? En la parte de arriba aparece como 3 puntitos. Claro, te aparecen 3 puntitos. Mira, yo acá te lo marco y vos apretás en esos 3 puntitos y ahí me tenés que poner hacer anfitriona. Si no, no puedo compartir. Ok, ya me volvió anfitriona a mí. Bueno, a Ahorita ver, haceme vos a mí ahora. Sí, ya, perfecto. Y espera, así. Sí. No, sigue siendo anfitrión Giovanni. ¿Cómo Sí. Sí, dice Giovanni Languasco es host. ha sido eso? Ok, voy a reclamar Ponete en el host. cuadrado. Acá está. Ok, ya reclamé el host. Dale, Ya lo sos el tengo. hospedador. Ahora pasame. Y ya, perfecto. Main host. Bien. Perfecto. A ver, ahí va. Ahora sí. De ahí, Ok. ahí estamos. Ya, perfecto. Listo. Gracias. Bueno, ahora sí. ¿No? Este es el primer dedo. Esto se los digo a modo de recordatorio, ¿no? Por supuesto que esto ya lo saben, pero bueno, no viene mal. El 1 es el astrágalo, el 2 es el calcáneo, ¿sí? Después tenés el 3, que es el navicular o escafoides, ¿sí? Primera cuña es el 4, el 5 es segunda, el 6 es tercera, el 7 es el cuboides. Bien, acordate que entre el 2 y acá hay el 7, que es calcáneo-cuboides, ¿sí? Tenemos una articulación, la articulación calcáneo-cuboidea. Y entre el 1 y el 3, la astrágalo-escafoidea. Esa articulación en conjunto, ¿qué articulación me formaba? Una muy importante que trabaja con la articulación subastragalina. ¿Qué me formaba? ¿Cómo se llama? Tiene nombre propio esa articulación. ¿Chopar? Chopar. Bien, Henry. Exacto, articulación de Chopar. ¿Sí? Bien. Después tenemos otra, que se da entre la segunda fila del tarso y la parte proximal de los metatarsianos. Es la articulación tarso-metatarsiana, que se llama ¿cómo? Tiene otro nombre propio. Delisfranc. Delisfranc. Bien, perfecto. Entonces, articulación de Chopar, articulación de Delisfranc. La articulación de Chopar es muy importante en cuanto a la biomecánica, porque de hecho trabaja con la articulación subastragalina. Cuando digo subastragalina me refiero al astrágalo con el calcáneo, pero por la planta del pie, justamente donde se forma el surco. ¿Sí? Chicos, por favor, mútense. No sé quién está con el micrófono abierto.
Si se pueden mutar, chicos, por favor. Bien. Entonces, articulaciones importantes, ¿sí? Después tenemos los metatarsos, que fíjate que por sus cabezas también articulan, ¿sí? Porque el concepto de articulación son dos o más superficies óseas que contactan. Después, obviamente, que a la articulación, para que esté completa, vos le tenés que sumar los ligamentos de cada una de las articulaciones más la cápsula. Entonces, todo lo que es superficies óseas, ¿sí? Es las superficies articulares. Y todo lo que estabiliza una articulación, como puede ser un ligamento o una cápsula, son medios de unión de la articulación. Bien. Después tenemos las falanges, y también entre las falanges tenemos articulación, porque tenemos la falange proximal, la media y la distal. Acordate que hay uno que tiene solamente dos falanges, ¿sí? Bien, o también le podés decir, digamos, de proximal a distal, primera, segunda y tercera. Ese es otro tipo de nomenclatura que también hay. Bien, fíjate acá que te dice en el 3 navicular, que es escafoides. ¿Está bien? Es lo mismo, es otro tipo de nomenclatura. Entonces, este es el pie, lo estoy mirando por el dorso. Puedo decir que tengo, ¿qué articulaciones veo? Porque son superficies óseas que contactan. Entonces tengo la astragalo-calcánea, ¿sí? O calcáneo-astragalina, como le quieran decir. Tengo la de Chopard, que está formada por el astrágalo con el navicular o escafoides, el calcáneo con el cuboides. Tengo la articulación de Lisfranc, que es la tarso-metatarsiana, que está formada por la primera, segunda, tercera cuña y el cuboides, más la cabeza de los metatarsianos, ¿sí? Tengo las articulaciones intermetatarsianas, que se da entre las cabezas de los metatarsianos. Tengo la articulación metatarsofalángica, que es entre los extremos distales de los metatarsos con la parte proximal de la falange, y tengo las interfalángicas, que se da entre la zona proximal, medial y distal. ¿Está bien? Todas como te das cuenta, todas las superficies óseas que están contactando tienen que ver con una articulación. Por supuesto que acá, entre medio de estos metatarsianos, tenemos los músculos, y también tenemos parte de irrigación, que la forman las arterias, tenemos parte de drenaje, que lo forman las venas, y tenemos funcionalidad, que eso lo dan los nervios. Acordate que en miembro inferior, todo lo que da la funcionalidad empieza desde la zona lumbar, ¿sí? Con el plexo lumbar y el plexo sacro. El plexo sacro me da inervación a la gran mayoría de los músculos de la pelvis, y el plexo lumbar me da un poquito más arriba, pero que también da ramitas después para pelvis. Muchas veces tener patologías, como bien les decía, en la zona pélvica o en la zona de la columna, muchas veces eso repercute totalmente en los pies. ¿Está bien? Sobre todo, por ejemplo, en un paciente con pie diabético, que a lo mejor tiene la no sensibilidad de la zona, y que por ahí, por mal pisar, ni siquiera se da cuenta, ¿sí? Bien. Acá lo tenemos un poquito más real. ¿Está? Esto es para que lo tengan ustedes, total, como esto queda grabado, ¿sí? Este es un pie real. ¿Ves? Acá está el astrágalo, acá veo el calcáneo. ¿Ves la superficie ósea que está contactando? Fíjate que el que no articula, por ejemplo, con los metatarsianos, es el escafoides. ¿Está bien? Eso ténganlo en cuenta, porque a veces cuando dicen articula segunda fila del tarso con los metatarsianos. No, articulan los huesos de la segunda fila del tarso menos el escafoides o navicular. ¿Está? Porque ese justamente, si bien forma parte de la articulación de Chopard, articula con las cuñas, con la segunda y con la tercera. ¿Está? Y con la primera un poquito nada más. Y acá me forma la articulación escafoideo-cuneal. Después también tenés la articulación intercuneal, que sería una articulación intertarsiana, ¿sí? Entre huesos del tarso. Y tenés la cuboideo-cuneal, que articula el cuboides con la tercer cuña. ¿Está? Esas cosas ténganlas en cuenta. Para ustedes es importante
Primero porque uno puede mirar una radiografía y puede darse cuenta si hay un trazo discontinuo. ¿Por qué? Eso es una fractura, ¿no? Si yo miro esto y veo que acá tengo un espacio entre la cuña segunda y la tercera, como sé anatomía, me doy cuenta que es el espacio común y que es la articulación intercuneal. Si yo no supiera qué es, directamente pienso que es un trazo. ¿Por qué? Porque entre cada articulación nosotros vamos a ver en una imagen radiográfica, por ejemplo, algo que se ve negrito, radiolúcido. Y bueno, las fracturas se ven igual. Los trazos discontinuos que se ven por una fractura se ven radiolúcidos en una radiografía, ¿sí? Entonces, si yo no conozco la anatomía del pie, puedo pensar que tiene una fractura cuando en realidad no tiene nada. Una zona muy importante y que después se relaciona con todo lo que tiene que ver con la biomecánica, son los huesos de la garganta del pie. Acá hay que prestar atención a algo. Estos huesos de la garganta del pie están formados por la extremidad inferior de la tibia, que es esta, ¿sí? Esta es la tibia, este es el peroné. La tibia, ¿sí? Que tiene al maléolo interno. Acordate que siempre en la pierna está del lado interno. El peroné siempre está del lado externo y tiene al maléolo externo. Acá lo que te muestra es la tibia y el peroné visto desde abajo, y acá también te muestra la articulación tibio-peronea distal, o inferior, como le quieran decir. Ahora, la garganta del pie me la forma esta polea, ¿sí? Que se hace acá en el astrágalo, y que me hace como una curvita. Esa es la garganta del pie. Pero hay algo que se llama mortaja tibio-peronea, que es importante, y que la forman los mismos componentes de la articulación del tobillo menos el astrágalo. O sea, acá queda dividido el tobillo entre el astrágalo, que me forma la garganta del pie, y la mortaja tibio-peronea, que está formada por la carilla articular de la tibia, maléolo externo del peroné, maléolo interno de la tibia, y nada más. Entonces, cuando yo vea esto, es la mortaja tibio-peronea. Cuando yo vea el calcáneo contactando con la carilla articular de la tibia, es la articulación del tobillo. ¿Sí? Fíjate cómo la tibia tiene esta concavidad. Bien. Acá lo que te habla es de la clasificación de las articulaciones. A veces, en algunos casos está bueno saberlo, y en algunos casos no tiene importancia. ¿Está? O sea, a nivel biomecánica, que es lo que ustedes van a ver con la licenciada Tur, van a ver que sí es muy importante. De hecho, estas articulaciones que yo les estoy nombrando trabajan en conjunto con, por ejemplo, la articulación subastragalina. Y la articulación subastragalina es dependiente de la articulación del tobillo. O sea que si yo tengo una patología en el tobillo, como puede ser una distensión o una ruptura de ligamentos, a la distensión le decimos esguince, ¿sí? Eso es un esguince. A la ruptura de ligamentos eso es quirúrgico, le decimos ruptura. Entonces, si yo tengo una distensión y tengo un esguince, obviamente voy a pisar mal y obviamente va a estar modificada la articulación subastragalina, ¿sí? Ténganlo en cuenta, igual queda modificada también. Elena, por favor, muteate. Igual queda modificada también la articulación de Chopard y la articulación de Lisfranc. De hecho, la articulación de Lisfranc tiene mucho que ver con estas patologías como las metatarsalgias, ¿sí? Tener una desviación de esos huesos, tener un halus valgo, por ejemplo, del lado del dedo gordo, ¿sí? O del primer dedo. Tener una tener un halus valgo ya es que el pie está inclinado, ¿está bien? Tener un pie plano y encima sumarle un halus, tenés también una desviación. Entonces los puntos de apoyo quedan modificados y la anatomía se modifica. ¿Sí? Cuando yo no puedo utilizar los 3 puntos de apoyo, la anatomía me queda modificada. Y si yo lo miro en una imagen, la anatomía me queda más modificada. Y a veces ver una disposición ósea distinta hace que el médico pueda decir, sin ver el ligamento, porque en las radiografías no se ve el ligamento, se ve la parte ósea, sin ver el ligamento por esa disposición ósea, decir, bueno, este paciente tiene un esguince. Por la clínica
por observar ese tobillo y aparte por ver la disposición ósea diferente. Una de las formas de ver esa disposición ósea es haciendo una radiografía. ¿Está? Entonces, importante, acá la garganta del pie, porque justamente trabaja con todo, ¿sí? Bien. Me meto, chicos, por favor, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, les pido, María Jesús, por favor, muteate. Porque hace mucho ruido y se escucha bastante. Gracias. Después, cuando quieren hablar, desmútense, pero por el momento... Sigue ahí alguien con micrófono abierto, por favor. Hola chicos, buenas noches. Hola Vivi, ¿cómo te va? Hola, Gus. Chicos, a ver, ya somos todos colegas, estamos acostumbrados a los Zoom. Cuando la profesora está hablando, traten de cerrar los micrófonos. María Isabel Velázquez, Luisa María. Cuando tengan alguna pregunta lo abren, pero lo vuelven a cerrar, porque si no se escuchan ruidos. Gracias. Ya las inactivé yo, pero gracias, Gus. Bueno, muy bien, seguimos. Bien, acá tenemos en la región dorsal, fíjate que tenemos tendones, tenemos bandas, ¿sí?, que están cruzadas, que esto también estabilizan, justamente son los ligamentos, ¿no?, que estabilizan a la articulación, y tenemos estos tendones que terminan insertándose en un accidente óseo. En la región plantar tenemos lo mismo, pero hay una cosa muy importante. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando ustedes atiendan un paciente, ustedes de esto manejan mucho más que yo esto no lo manejo, pero cuando ustedes atiendan un paciente, vulgarmente dicho, con alguna dureza, ¿sí?, en la planta del pie, con queratosis en los talones, ¿sí?, y si está más en un lado pronunciada que en el otro, eso puede determinar que en la parte ósea haya una desviación. ¿Sí? Entonces, importante conocer eso, o el paciente les refiere dolor. Si les refiere dolor, ¿sí?, podría ser que uno de estos tendones que nosotros vemos acá, y que terminan insertándose en cada uno de los dedos, o algunos de estos músculos que están por debajo de estos tendones, esté contracturado justamente por la mala pisada. Fíjate que este músculo, que es el extensor largo, ¿sí?, fíjate cómo viene, dónde se va a insertar y dónde termina. Termina en el dedo gordo, ¿sí?, en el primer dedo. Ahora, este músculo extensor y peroneo viene desde arriba, desde el peroné, y luego se va a insertar en la zona plantar, ¿sí?, terminando en un tendón. Todos estos tendones que nosotros vemos acá en esta región dorsal, obviamente que no tienen la misma presión que estos que vemos en la zona plantar. Lo que pasa es que el pie termina con un dolor generalizado cuando a eso le sumás que al pisar mal terminamos con una fascitis. ¿Está? Acordate que la fascia, ahora la vamos a ver mucho mejor, pero acordate que el punto de inserción de la fascia es en el calcáneo. Entonces, yo voy a tener al pie dividido en la zona plantar, en una zona plantar externa, plantar media y plantar interna. Todos estos músculos que son chiquitos y que terminan confluyendo en un tendón e insertándose en las cabezas de las falanges, van a quedar con una mala pisada, ustedes lo van a ver por externo, por supuesto, cuando llegue el paciente a su consultorio, van a quedar con una mala pisada totalmente contracturados. Pero no es solamente los músculos. Piensen que en la planta del pie tenemos todo lo que tiene que ver con la zona venosa profunda y superficial. Y eso lo que hace cuando nosotros caminamos o cuando nosotros, en definitiva, tengamos un sobrepeso demasiado excesivo, es no permitir que toda esa zona descomprima, relaje y bombee hacia arriba. Acordate que los gemelos le dicen el segundo corazón, justamente porque la sangre que empieza a drenar, que empieza a favorecer ese retorno venoso desde la planta del pie, no puede bombear. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sobrepeso muy importante y tenemos toda la suela de Leyers y la parte venosa profunda totalmente comprimida.
¿sí? También comprime, por supuesto, la arteria, por eso la mala irrigación. También puede ser un paciente fumador, donde el oxígeno no llegue hacia todos los sectores del cuerpo. Entonces no es solamente la parte muscular y no es solamente la parte arteriovenosa. Es un conjunto. Cuando vos tenés una mala circulación, eso ustedes en el consultorio lo pueden ver. ¿Por qué? A ver qué les parece. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo te das cuenta que un paciente tiene mala circulación? Esto lo saben ustedes más que yo, vamos. A ver. Se notan las venas. En las ¿Se le venitas. notan las venas? Los vasitos. ¿De qué forma? Están marcaditas, pues. Sobre la piel se ve, es Bueno. notorio. Bueno, ojo, pero la pregunta no apunta ahí. Por ahí me expresé mal yo. ¿Cómo te das cuenta que tiene poca circulación? Eso quise decir, con mala. Buenas Poca tardes. circulación. Disculpe, puede ser por la piel, comienza a oscurecerse también. Puede ser por... Por la piel, cuando empieza a oscurecerse. Exacto, coloración de la piel, ¿sí? Puede ser por dos cosas. Puede ser una coloración un poco azulada, grisácea. Puede ser una coloración tirando a bordó, cuando hay una infección. Puede haber una uña o un dedo infectado, ¿sí? Y eso hace que después se pueda transformar en una erisipela. ¿Está? ¿Qué más? ¿Cómo más te das cuenta? Lo que dice María Elena, de las varices, ¿sí? O de notarse, eso es mala circulación. Yo lo que digo es poca. O sea, llega el paciente, dicen, bueno, este paciente tiene poca circulación. ¿Qué hicieron? También en los pies fríos. Los pies Muy bien. están fríos. De vellosidad, Perfecto. Los pies con poca temperatura. Muy bien. ¿Qué más? poca vellosidad. Bien, mis calambres. Muy bien. ¿Qué más? Bien, bien. ¿Y no pensaron en una contractura muscular? Nadie piensa en la contractura muscular del pie. ¿Sí? Porque es como que parecería como que no se contractura. ¿No hay músculos en el pie? Bueno, a veces no son solamente patologías ligamentarias. A veces son patologías musculares o patologías que tienen origen en otra estructura anatómica y que terminan repercutiendo en el pie. ¿Sí? Cuando hablemos de trastornos de la pisada, que yo les voy a dar una clase de eso, si quieren, eso va a estar bueno y lo vamos a relacionar mucho con anatomía. Bien, seguimos un poco más. Entonces, región dorsal, fíjate que acá tengo los ligamentos porque estoy a la altura del tobillo. ¿Qué son los ligamentos y la cápsula? ¿Qué dijimos que eran a nivel anatómico? ¿Qué dijimos que eran? ¿Qué función cumplen? De sostener. No, no es sostén. Estabilizar. Estabilizan a la articulación. Si yo no tuviera los ligamentos en el tobillo, el pie haría constantemente rotación interna o externa y estaríamos siempre con esguinces, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Medios de unión. ¿Está bien? Medios de unión de la articulación. Bien. ¿Y los tendones qué son? ¿Qué función cumplirían en la planta del pie? ¿Qué función cumple un tendón? El ligamento estabiliza, los accidentes óseos se contactan y me forman la articulación. ¿Qué función cumplen los músculos en la planta del pie y los tendones? ¿Qué les parece? Vamos. El movimiento, ¿Quiénes? los tendones, Los tendones no, los músculos. ¿Sí? Los músculos permiten el movimiento. ¿Está bien? Y a través de las fibras musculares nosotros podemos, por ejemplo, ayudar, ¿sí?, a la circulación. ¿De qué manera? Estimulando esos músculos, irrigándolos. Mientras más irrigación tiene el músculo, mejor funciona, ¿sí? Y mejor va a ser el retorno venoso. No se olviden que todo lo del cuerpo, el drenaje del cuerpo comienza en la planta de los pies. ¿Está? Y de ahí para arriba, al revés de la arteria que nace de un lugar y lleva el oxígeno por todo el cuerpo hacia abajo, hacia podálico. Acá el drenaje se da hacia craneal. ¿Está bien? Bien.
Los músculos ayudan a todo eso y aparte permiten el movimiento. Y los tendones son los que permiten que los músculos muchas veces se unan en un tendón y los tendones hacen de mantener al músculo erecto, ¿sí? O mantener esa rigidez y permitir que el tejido óseo permite que músculos, tendones y ligamentos se inserten en sus accidentes óseos. ¿Se entendió eso? Esa es la función del tejido óseo, permitir la inserción de músculos, tendones y ligamentos. Todos van a confluir en un accidente óseo, cualquiera sea. Y un accidente óseo es cualquier cosa que tenga un hueso. Cualquier saliencia, cualquier aspereza, cualquier tuberosidad. Eso es un accidente óseo. Bien, acá tienen todos los músculos, ¿sí? Que son importantes. Estos interóseos y lumbricales son los músculos que permiten, son músculos chiquitos que nadie le da bolilla y son de contracturarse fácilmente. Son los músculos que permiten abrir y cerrar los dedos. Es igual que en las manos, interóseos y lumbricales. ¿Está bien? Después, por supuesto, tenemos en la zona dorsal el extensor largo del dedo gordo. Este es uno que, por ejemplo, cuando hay un mal apoyo, se contractura. Mirá todo lo que recorre el extensor y de dónde viene. Cuando vos en uno de los puntos de apoyo no apoyás el hallux, podés llegar a tener una contractura importante del extensor largo. ¿Está? Después tenés el extensor corto, a continuación del extensor largo, y fíjate el tendón, que hace que se inserte en la zona dorsal, en la zona falángica del primer dedo. Hay que mirar las inserciones siempre, para entender qué es lo que el paciente pisa o qué es lo que el paciente tiene. Si ustedes ven, por ejemplo, una queratosis, ¿sí? En la zona del antepié, por ejemplo, y más hacia la zona del primer dedo, ese paciente seguramente debe de tener un problema en ese punto de apoyo. A lo mejor del lado del quinto dedo no lo tiene y en el calcáneo tampoco. ¿Está bien? Y todo lo que tiene que ver también con la pronación y la supinación, eso lo saben ustedes más que yo, eso también comprime y contractura, porque el paciente no pisa de forma correcta, ¿sí? En la zona plantar tenés que tener cuidado con la sobreexigencia justamente en esta zona de los tendones. Fíjate algo también, ¿no? A nivel morfología, a nivel forma, digo, los músculos tienen un grosor totalmente diferente al que tienen los tendones. Si bien los tendones son más resistentes, los músculos son más fáciles de contracturarse, pero los tendones también son conjuntos de fibras que lo que están haciendo es mantener una, digamos, no laxitud, sino todo lo contrario, estirar y mantener una estructura. ¿Sí? Es como que agarran y sostienen. En ese caso ahí lo que decía Luis antes, a diferencia de los ligamentos que estabilizan, los tendones sostienen estructuras. ¿Está bien? Bien. Acá lo vemos un poco mejor. ¿Ves? Acá tenemos los lumbricales, que son estos que están acá, que son estos chiquitos que terminan en tendones chiquitos, ¿sí? Más fáciles de contracturarse. Y este, que es re importante, que es uno de los músculos flexores de los dedos, el flexor de los dedos justamente, acá dice flexor digital, es lo mismo, el flexor de los dedos que fíjate, inserta en el segundo, tercero y cuarto. Fíjate que el quinto dedo tiene su propio flexor, su propio oponente, su propio aductor y abductor, y el hallux también. El hallux tiene a este flexor largo, ¿sí? Que a su vez se subdivide acá en dos cabezas, y tiene otro tendón por arriba. Entonces fíjate todo lo que nosotros, qué exigencia le damos a la planta del pie, con esto de los músculos que nadie le da bolilla. Todos hablamos del espolón calcáneo, hablamos de la fascitis, o sea, pero nadie piensa en el músculo. El músculo es justamente, ¿sí? Justamente el músculo lo que tiene es que primero necesita estar fortalecido para funcionar bien. Necesita estar inervado. Acordate que el nervio, cualquier nervio, da funcionalidad a una estructura. Y necesita estar irrigado. Necesita que le llegue sangre. Y necesita que esa sangre que llegó vuelva filtrada a través de las venas, favoreciendo el retorno venoso. Entonces, mirá qué importante es la planta del pie.
a nivel muscular, digo, ¿no? Y también necesitamos pisar bien para que esos músculos no se contracturen y no tengamos esos dolores que después terminan repercutiendo en la pantorrilla. ¿Está bien? Y vos fíjate, hagan la prueba y piénsenlo desde ese lado. Sácate un zapato que te duela y trata de abrir y cerrar los dedos. Vas a ver cómo te da una sensación de calambre. ¿Y eso por qué es? Porque esos músculos se forzaron y los tendones están totalmente comprimidos por haber tenido un mal calzado o por haber usado un zapato de taco. Y eso favorece a la no anatomía natural. ¿Se entiende? La anatomía natural es la anatomía que vos podés flexibilizar y donde el pie está cómodo. ¿Sí? Aparte vos estás acá aplastando también estructuras como arterias, nervios y venas. No solamente estás modificando la parte muscular. Y tenés una fascia en la planta del pie. Entonces la fascia también se contractura, termina inflamándose y saben que la fascitis es sumamente rebelde. Sobre todo en algunos pacientes que tengan mala pisada, excesivo sobrepeso o alguna patología, algún acortamiento del tendón por alguna patología genética. No sé si saben que los músculos, para contraerse y para relajarse, necesitan de una proteína que se llama actina y otra que se llama miosina. ¿Sí? Esas proteínas muchas veces genéticamente no están, la persona nace sin esas proteínas, ¿sí? Entonces esos músculos tienen una contractibilidad mucho menor. Y después también depende de la genética de los padres, si nosotros tenemos más fibras rápidas o más fibras lentas. Entonces la velocidad de contracción del músculo va a cambiar totalmente. Una cosa hay pacientes que son fibrosos naturalmente, tienen más fibras de contracción rápida y a lo mejor genéticamente tienen mayor cantidad de actina y miosina que otros que no. Eso de hecho los atletas, por ejemplo, se hacen estudios de genética para ver qué cantidad de actina y miosina tienen y cómo pueden llegar a subir o modificar una velocidad. ¿Está bien? Vamos relacionando todo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Pregunten, ¿eh? Sí, sí está entendible. Muy bien. Bueno, me voy a la parte arterial, ¿sí? Tenemos la arteria pedia, que es la principal de la cara dorsal del pie, pero acordate que las arterias son vasos sanguíneos que irrigan, y acordate que estas arterias tienen ramas colaterales. ¿Qué significa que una arteria tenga una rama colateral? ¿Qué es algo colateral? Es igual que el nervio, también tienen ramas colaterales. Las venas no, pero las arterias y los nervios tienen ramas colaterales y ramas terminales. ¿Qué significa? Piénsenlo. Vamos, escucho, hablen. A ver, Henry. Henry, ¿estás? Vamos, Henry. ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos, Henry. ¿Qué tal? Ayúdame. ¿Cómo están? La pregunta es, discúlpame. ¿Qué es una arteria colateral y qué es una arteria terminal? Los nervios son iguales, tienen ramas colaterales y terminales. Bueno, ¿Qué significa? Claro, las ramas colaterales están identificadas por el área del metatarso, ¿no? Y todo el tarso. En cambio, las ramificaciones terminales están entre los metatarsos y los dígitos. Así es lo que la anatomía lo describe. Eso perfecto. Pero ¿por qué se llaman colaterales? ¿Y por qué terminales? Colaterales porque están en ambos lados. No, colaterales se llaman porque de la arteria madre, que sería la pedia, me tira ramas, que son las colaterales, para distintos territorios. Entonces da irrigación a distintos territorios del pie. Eso es una colateral. ¿Cómo, Jacinta? Está bien esa definición también, con otras palabras, está bien, exacto, muy bien, bien. Entonces, arterias colaterales no cambian de nombre y permiten
¿sí? Dar irrigación a otros sectores anatómicos. Y cuando la arteria termina, esa es la rama terminal de la arteria anterior, de la arteria que dio la rama. Esa puede ser una o puede ser dos arterias terminales. ¿Está? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando la arteria cambió de nombre, ya está, no vuelve para atrás. En cambio, cuando esta arteria pedia, que dé irrigación a todo lo que es el pie, me tira un arco dorsal, me tira otro arco dorsal a nivel del tarso, a nivel del metatarso, y fíjate que de este arco del metatarso salen distintas arterias, que son colaterales también, ¿sí? ¿Ves? Acá te lo dice incluso. Estas arterias que corresponden a los dígitos, justamente son arterias colaterales. Fíjate que hay varios arcos. Está la arteria pedia, con su arco dorsal en el tarso, y también de la misma arteria pedia sale el arco dorsal del metatarso. ¿Ves? Yo lo tengo que mirar acá en la imagen. De este arco dorsal del metatarso salen ramitas colaterales que tienen que ver con las interóseas dorsales. Quiere decir que están en el dorso del pie, entre huesos. Y mira acá, de esta interósea dorsal del primer dedo, se anastomosa, cuando dice anastomosis quiere decir que se une, y me da una para el segundo y una para el hallux. Pero es este caso en particular. Entonces, cuando vos querés leer una irrigación, así como se los digo, leer una irrigación, agarrás, mirás en la imagen, seguís el recorrido de la arteria y ves qué ramas da. Yo no puedo decir que de acá de la arteria plantar externa me da, qué sé yo, la dorsal del tarso, porque no veo ninguna conexión. Yo la arteria plantar externa la veo desde el lado del del quinto dedo, ¿sí? Del meñique me equivoqué con la mano. Y la arteria dorsal del tarso, yo la veo salir de la arteria pedia. ¿Está? Esa es una forma de estudiar la irrigación. Esto es algo que se lo tienen que acordar siempre, porque para ustedes es fundamental cuando trabajan con pacientes. Irrigación, drenaje e inervación. Y bueno, por supuesto, además está decirles conocer los huesos, ¿no? Eso ni se los tengo que decir. Bien. Cuando hablamos entonces de la parte arteriovenosa, hablamos de vascularización siempre. Acá tenés la arteria pedia, si lo querés mirar, lo mirás acá. ¿Ves? Es muy parecido, acá tenés la arteria dorsal del tarso, y de la misma arteria pedia, acá veo la del metatarso. Después veo todas las falanges, las interfalángicas, ¿sí? Y dice que las ramas colaterales son las tarsianas, la dorsal del metatarso y la interósea dorsal. Son ramas colaterales de la arteria pedia. Y acá lo veo mejor. Acá veo nada más que los huesos. Acá está un poquito más complicado. Acá veo nada más que los huesos. Veo los ligamentos. No veo los músculos porque los sacaron. Y veo esto que es la arteria pedia y cómo lleva irrigación a lo que es el primer dedo. Esta de la arteria pedia forma parte de la red tibiotarsiana. La red tibiotarsiana es la que da vascularización en el pie en la zona dorsal. Bien, después tenemos una que es importantísima, que es la arteria tibial posterior. Esta arteria está en el conducto calcáneo, ¿sí? Que es el que se ve en la parte inferior del pie, por debajo o entre, si querés, la articulación subastragalina, y divide a dos arterias, las divide en plantar interna y plantar externa. Esta plantar interna y plantar externa las veo acá, ¿sí? En la zona plantar las puedo ver, ¿está bien? En toda esta zona. Acá yo tengo la arteria, acordate que la planta del pie se divide en plantar externa, plantar media y plantar interna, ¿está bien? Y justamente esta arteria me da esa irrigación. ¿Por qué no irriga la parte media? ¿Qué les parece? ¿Por qué no hay una irrigación que diga arteria plantar media? ¿Por qué puede ser? A ver. ¿Por qué no está irrigada? ¿Por qué no hay una zona plantar media que esté irrigada? Si también tiene músculos, míralo.
también tiene músculos. Yo tengo esta parte externa, tengo esta parte, esta parte externa, esta parte interna y esta parte media. ¿Por qué no hay una arteria que me dé exclusivamente irrigación en esa zona? ¿Qué les parece? Piénsenlo desde el movimiento también, que yo les dije algo antes con respecto a esto. Piénsenlo. ¿Por qué puede ser? Piensen. Vamos. ¿Algún valiente o valienta? Ahí la mataste a lo último. A lo último me parece que... no, la inervación no tiene nada que ver con la irrigación. Guarda, la irrigación es arteria. La inervación es nervio, es funcionalidad, no aporte de oxígeno ni de sangre. Ojo ahí. No está tan mal, ahí la mataste, pero tiene que ver con ese movimiento que dice acá Jacinta. ¿Jacinta o Jacinto es? ¿O Flor? ¿Cómo es? Porque ahí... está bien, Flor, listo. Bueno, entonces, tiene que ver un poco con lo que dice Flor, ¿sí? En realidad, no necesita tanta irrigación porque donde están los puntos de apoyo, que es en el primero y en el último, ahí necesitamos más irrigación. Entonces, la naturaleza es sabia y inventó la anatomía, el que la haya inventado, sabe que ahí se necesita, aparte de la irrigación normal, un poco más de irrigación, justamente para poder soportar el movimiento, ¿sí? Y que ese músculo que está ahí esté mucho más vascularizado. Muy bien, ahí es como a veces hay que pensarlo nada más. Uno nunca se pone a pensar por qué esta parte del pie no está tan irrigada. O sea, te pongo un ejemplo cualquiera. ¿Por qué nos dan una inyección intramuscular en la nalga, en las zonas superexternas? ¿Se pusieron a pensar por qué? Estoy en clases. Yo también. Te pusieron, Cecilia, tenés el audio activado. Bien. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué nos dan una intramuscular en la zona glútea superexterna? Hablando de esto de la irrigación. Porque necesitamos que llegue la medicación más rápido por sangre y el glúteo en esa zona está mucho más irrigado que en otra. ¿Está? Es lo mismo que estamos hablando con respecto, que decía Flor, con respecto al movimiento. ¿Por qué no hay una arteria plantar media? Bueno, porque no se requiere de tanto. ¿Sí? Cecilia, tenés el audio activado, por favor, cerralo. Cecilia, gracias. ¿Está? Tiene que ver con eso, perfecto. Está muy bien. Y fíjate que hay una arteria que es interósea. ¿Por qué hay una arteria interósea? Porque necesitamos que toda la parte del hueso también tenga un aporte de oxígeno, y de algún lado tiene que venir. Entonces, cada región del cuerpo por algo está irrigada y por algo existen estas arterias colaterales. Lo mismo vamos a ver con los nervios. Los nervios también tienen ramas colaterales y tienen ramas terminales. Esto no sé si lo saben, es recontra importante, es la vascularización que tiene el astrágalo. ¿Sí? Justamente. Fíjate toda la irrigación que tiene. Arteria tibial posterior, de la cual recibe ramas, arteria tibial anterior, arteria pedia dorsal,
arteria del canal del tarso. El canal del tarso es el canal que está por inferior. Y fíjate que el calcáneo, el astrágalo, tiene muchísima vascularización. ¿Está? Eso es re importante. La vascularización. ¿Qué pasa cuando hay una distensión ligamentaria? Bueno, ¿por qué toda esa zona se inflama y se pone bien roja y con tanto dolor? Primero porque cuando nosotros nos lastimamos hay unas sustancias que van hacia la zona del dolor que se llaman prostaglandinas. Pero por otro lado, ¿sí?, tenemos que ver la vascularización que tiene esa zona. O sea, es peligroso para un lado y es peligroso para el otro. Si tenés buena vascularización, es peligroso porque tenés mucha más irrigación, mucha más, a veces, posibilidad de que cualquier bacteria o bicho circule por la sangre. Si tenés una mala circulación es porque tenés algo que no está funcionando del todo bien, donde puede haber células que no reciban la suficiente cantidad, o estructuras que no reciban la suficiente cantidad de oxígeno como para poder defenderse. ¿Sí? No es lo mismo un paciente diabético que se golpee que un paciente que está sano. No es lo mismo un paciente fumador, como tiene los pies, a un paciente sano. ¿Se entiende? Pero esto es importante, no sé si lo sabían, pero el astrágalo tiene una vascularización importante y recibe afluentes de varios lugares. Por eso, la articulación subastragalina está relacionada justamente con el tobillo también, con cómo trabaja el tobillo a nivel biomecánico. Bien, me voy a la parte venosa. Fíjate cómo desde la planta del pie, ¿sí?, sube, las venas se forman de esta forma. Si une una vena con otra vena, me forma una. Drena, todo el desecho metabólico de la sangre drena en esa vena. Esa vena se une con otra, me forma otra. Esa vena se une con otra, me forma otra. Siempre son estructuras que se van uniendo y de acorde a cómo se unan, es el nombre que llevan. ¿Sí? Entonces, planta del pie, zona venosa superficial, suela de Leyers y parte venosa profunda. A partir de ahí se empiezan a formar las venas de la planta del pie y suben y me forman en el dorso del pie el arco venoso dorsal. Ese arco venoso recibe toda la sangre que llegó para filtrarse de la planta del pie y del dorso del pie. Y de ahí se me va hacia arriba. ¿A través de qué? Bueno, de una de las venas muy importantes, que es la vena safena, ¿sí? Y también a través de todas estas venas que están en la cara anterior de la pierna, de la pantorrilla, que son las venas perforantes, que en definitiva, ¿sí?, son ramas de la vena tibial anterior. Estas venitas perforantes que vemos acá, y la vena esta safena, esta que me tira las ramitas, ¿sí? ¿Ves que está todo acá como drenado? Bueno, todas estas venas tienen válvulas. Y las válvulas venosas, justamente, y las paredes venosas, necesitan estar fortalecidas. Pero ¿qué pasa? Las paredes venosas puede ser algo estructural y genético, por lo cual, si tus padres a lo mejor tuvieron, esto nadie lo puede saber, ¿no?, porque es algo que no se puede ver. Si los padres, por ejemplo, tienen estructuralmente paredes venosas débiles, los hijos quizás tengan paredes venosas débiles. Pero lo que sí se puede manejar es la parte valvular. Si vos caminás, si vos tenés un peso adecuado, si vos usás un calzado adecuado, el retorno venoso favorece a que las válvulas se abran y se cierren. Las válvulas lo que hacen es llevar sangre en una sola dirección. En el caso de las venas, hacia craneal. Cuando falla eso y se produce una valvulopatía, ahí es donde empezamos primero a ver la distensión, que son las arañitas. Y con el tiempo, la ruptura de esa pared y se manifiesta una varice. Esas varices son peligrosas porque el retorno venoso no es bueno, eso favorece a la mala circulación, y si el paciente es un paciente que está demasiado quieto o es sedentario o tiene demasiado sobrepeso, favorece a lo que se llama estasis. ¿Qué es la estasis? ¿Saben lo que es la estasis?
¿Qué es la estasis? A ver, vamos, anímense. Otros que no sean los que ya hablaron, que no sean ni Flor, ni Luisa, ni Henry. Otro. A ver, Cecilia, ¿qué es la estasis? ¿Qué te parece? Cecilia, ¿estás ahí? Bueno, a ver, alguien que quiera participar. Licenciada, es la disminución del flujo venoso. Muy bien, ¿quién me habla? Ivette. Ivette. Sí, exacto, es la circulación lenta. Es el María Elena, estancamiento de la sangre. Estancamiento de la sangre. Sí, más que estancamiento es la circulación lenta. Cuando la sangre se estanca, puede producir en estas venas así tortuosas, puede producir un trombo. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia entre lo que es la sangre venosa y la sangre arterial. La sangre venosa es mucho más pesada, mucho más espesa. ¿Sí? Entonces, y la estructura anatómica de los vasos es diferente. Por ejemplo, las venas, como son más chatas, hacen que el coágulo se encastre, se quede por la chatura que tienen. En cambio, las arterias, como son cilíndricas, permiten que pase un poco más, salvo que las arterias se estenosan, o sea, van perdiendo la luz. Puede ser por nicotina, puede ser por placas de colesterol, puede ser por cualquier otro tipo de obstrucción. Incluso puede ser un paciente fumador que tenga la sangre muy espesa, ¿sí? Entonces la sangre empieza a coagularse y eso termina siendo un trombo. Pero siempre es más factible que haya un trombo venoso que un trombo arterial, es más común. ¿Sí? Los trombos venosos traen patologías a nivel torácico, traen tromboembolias pulmonares, por ejemplo. ¿Sí? Y eso ocasiona, eso tiene riesgo de vida. En cambio, las obstrucciones arteriales se manifiestan de otra forma, o sea, duele tanto como la sangre no puede pasar, no es como la vena. La vena te desfavorece, te duele, salvo que ya estás en una instancia mucho más avanzada, pero la parte arterial duele mucho más y es más fácil, duele antes. Entonces ahí el paciente consulta y ahí detectan la estenosis arterial. ¿Sí? Bien, volviendo a estas venas. Teníamos que la sangre, ¿de dónde viene? De la arteria aorta, ¿sí? Que nace del ventrículo izquierdo y que lleva sangre a todos los tejidos del cuerpo después. Bueno, ¿qué pasa cuando la sangre llegó a todos los tejidos del cuerpo? Tiene que volver. Si yo tengo esta situación donde tengo un mal retorno venoso, todo ese oxígeno que llegó para volver, porque aparte se va a quedar en la parte celular, porque necesita las células y los tejidos necesitan constantemente estar con irrigación para no morir. Si no sería en el momento que nos llega sangre es un tejido necrótico. ¿Sí? Ahora, siempre que hay algo en el cuerpo tiene que haber un desecho. Siempre que llegó oxígeno, seguro que hay un desecho que tiene que volver. Un poquito de desecho quedó, por más que estemos normales y no tengamos ningún tipo de patología. Bueno, ¿por dónde vuelve? Por estas venas. Pero resulta que yo arterialmente estoy bien, pero en la parte venosa no. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede haber pacientes que anatómicamente hablando tengan algo que se llama MAV, M-A-V corta, malformaciones arteriovenosas son. ¿Sí? Estas MAV se ven mucho en la pantorrilla, en la zona venosa, y sobre todo afectan a la vena safena. Esta vena safena muchas veces termina haciendo trombosis a repetición y la terminan extirpando. ¿Sí? Pero eso también puede ser estructural. Hay veces que es congénito. Tus padres también puede ser que hayan tenido malformaciones arteriovenosas. ¿Se entiende? Fíjate cómo la máquina humana, ¿no? Entre lo que pisamos, lo que desechamos, el oxígeno que llega, el retorno venoso que nos favorece, y habría que ver cómo está la parte de inervación. ¿Sí? O sea, habría que ver si alguno de esos nervios no está comprimido o aplastado. Bueno, en esos casos también desfavorece a el pie. Y ojo con algo, no se olviden del pie diabético, que es un paciente que no tiene sensibilidad porque justamente tiene afectado uno de los nervios
sensitivos. Ahora lo vamos a ver. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Lo vamos relacionando justamente con toda la parte anatómica. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pregunten lo que quieran. Sin vergüenza. ¿No? Bueno, sigo. Mirá lo que vamos a ver acá. ¿Qué es una venopunción? ¿Qué es una venoclisis? ¿Y qué diferencia tiene? ¿Sí? Esto a ustedes les va a pasar mucho cuando atiendan pacientes con mala circulación. O cuando atiendan pacientes incluso que estén con un tratamiento oncológico. Mirá lo que te estoy diciendo. Pacientes que están en tratamiento oncológico, de quimioterapia, por ejemplo, endovenosa, tienen las venas que ya no las encuentran. ¿Por qué? Primero porque la quimioterapia da toxicidad a todo el torrente venoso, obviamente, y sanguíneo, y aparte porque el paciente, si no toma mucho líquido, se deshidrata. Esto pasa mucho también en los pacientes muy añosos. Eso lo verán ustedes en el consultorio con todos los pies agrietados, independientemente de alguna queratosis, pero me refiero a lo agrietado y a lo seco del pie, a lo no hidratado de la piel. Eso no solamente es por una patología, es por la edad, pero también puede ser por alguna enfermedad crónica como un cáncer, por ejemplo. O porque el paciente a lo mejor tenga metástasis en los dedos de los pies porque tiene un cáncer, por ejemplo, de colon. ¿Sí? El cáncer de colon da metástasis en los dedos de los pies, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una venopunción? Es un procedimiento, ¿sí? Donde se trata de punzar una vena, donde se trata de colocar un medicamento, ¿sí? Dentro de la circulación sistémica o del torrente circulatorio a través de una punción. Por supuesto, primero tienen que elegir la vena, después tienen que utilizar un catéter adecuado para esa vena, ¿sí? Después tienen que ingresar el líquido y tienen que ver que el paciente obviamente no se extravase el líquido y que no se infiltre la vena. ¿Y qué es una venoclisis? Bueno, es la administración de mucho líquido por vía endovenosa a través de un goteo. Son dos cosas parecidas pero diferentes a la vez. Si un paciente te dice que le hicieron una venopunción, puede ser, por ejemplo, un procedimiento como una quimioterapia. Pero tengan en cuenta que los efectos que causa la quimioterapia hacen que después ese paciente esté deshidratado y que también tenga los pies agrietados. Y es por la falta de hidratación en la piel o es por la falta de circulación, porque la quimio afecta a todo. ¿Está? Y la venoclisis es cuando por goteo, ¿sí? Se va pasando vía endovenosa un líquido. Si ustedes ven, eso se pueden dar cuenta ustedes también, si un paciente está deshidratado, ¿sí? o está reteniendo líquido, o le falta líquido, haciendo una leve punción, una leve presión con el pulgar en el tobillo, ¿sí? O en la planta del pie. Si el dedo queda marcado y queda hundido, ese paciente está con retención de líquido. ¿Está bien? O si tiene el pie un poco más caliente o el tobillo un poco más caliente, o la inflamación a la vista, ¿no? Bien, mirá cómo se hacen las venoclisis en el pie. Acá yo sé la anatomía, tengo todo el arco dorsal, ¿sí? Y ves, se intentan miembros superiores primero, y cuando no hay éxito se utilizan las venas de los pies. Esto ustedes lo tienen que saber, porque si viene un paciente y te dice, me hicieron una venoclisis, tienen que saber por qué, y hay que ver hasta qué punto pueden intervenir con con algún instrumental que ustedes utilizan, ¿sí? Primero porque pueden infectar, y si el material no es descartable o no estuviera bien esterilizado, ¿sí? Podrían complicarle la vida al paciente. Y por otro lado, porque seguramente hacer una venoclisis en el pie es bastante doloroso. En la mano también duele, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde haya un vaso bien pegadito al hueso duele mucho más que si no está pegado al hueso. Bien, pacientes que fueron adictos, ¿sí? O que recibieron drogas por vía parenteral, o sea,
Estas son las razones para colocar una vena, hacer una venoclisis en el pie. Tenés la vena safena mayor, ¿sí? Rama de la vena safena mayor, la red venosa dorsal, donde también se puede hacer, el arco venoso, la vena marginal, ¿sí? Y las venas metatarsianas. Las venas metatarsianas duelen muchísimo más, ¿está? Pero acá lo que indica es dónde se puede hacer la venoclisis y colocar una vía. Acordate que la venoclisis es administrar líquido mediante un sistema de goteo, ¿sí? Es tener un suero. ¿Está bien? Eso es venoclisis. En un paciente obeso, por ejemplo, se puede hacer en la vena safena mayor, en la vena marginal media, pueden hacer, ¿ves? Pacientes que reciben quimioterapia. Estos puntos deben conocerlos. Paciente que recibe quimioterapia, una onicocriptosis, una exostosis subunguial. ¿Cómo haces? ¿Sangra, no sangra? ¿Qué utilizan, qué no utilizan? ¿Utilizan alicate? ¿No utilizan alicate? ¿Tiene infectado la zona? ¿Está? ¿Pisa bien, pisa mal? Bueno, eso lo verán ustedes. ¿Qué tienen que hacer y cómo trabajar? Una urgencia en el tobillo se hace la venoclisis, ¿sí? Un paciente que está en shock cerca del arco venoso dorsal y no del lado de un paciente que pueda recibir una quimio, porque eso es del lado del hallux. Paciente en estado crítico, fíjate, en las venas de los metatarsos. Y suministro de líquidos, medicamentos y otras también del lado del quinto dedo. Esto es importante porque el primer dedo, justamente, también a pesar de que es un punto de apoyo, tiene una base de sustentación más amplia que el quinto. Entonces, por eso, las cosas más importantes se hacen del lado del hallux. ¿Está? Esa es la razón por la cual se cuida la anatomía, o por la cual se mira la anatomía más de ese lado que del otro. Bueno, acá lo que quiero mostrar es la vena safena, que es la vena para canalizar justamente, ¿ves? Tenés la vena safena mayor, y fíjate que el arco dorsal venoso, unido a esta otra vena, me forma la safena mayor. Por eso yo les dije que las venas se forman por la unión de un arco, por la unión de dos troncos, por la unión de dos venas, por la unión de un tronco y una vena. Un tronco venoso, obviamente, ¿no? Entonces, ahí es donde se forma la vena, y ahí es donde drena y donde lleva todo el desecho que va al torrente venoso, al torrente sanguíneo, pero que también es drenado y limpiado también por el sistema linfático, ¿sí? Que es el que continúa, es el accesorio también y el compañero del sistema sanguíneo. Entonces, una vena para canalizar, ¿ves? Arco dorsal venoso, y unido a otra vena, se forma la vena safena mayor, que se me va hacia arriba. Las venas, acordate que van de la planta hacia arriba. Bien, me meto con la inervación. Está anatómicamente dónde está ubicado este nervio que es importante, que es el cutáneo dorsal lateral. Cutáneo sobre la piel, dorsal en el dorso del pie, lateral hacia un lado. ¿Está bien? Fíjate acá, esto es lo que yo les decía hoy, ¿sí? Tenés un nervio que llega hasta acá, se anastomosa en un punto y se divide, y me da ramas colaterales. Después de cada uno de los plexos, un plexo es un conjunto de algo, de cada plexo nervioso vas a tener rama terminal, o ramas terminales. Este nervio para ustedes es muy importante, da la sensibilidad del quinto dedo. A veces un paciente no puede sentir dolor, y no solamente porque sea un paciente diabético, puede tener afectado uno de los nervios. Justamente el que da la sensibilidad en esta cara lateral, o sea en toda esta parte, y está relacionado con el punto de apoyo, es este nervio cutáneo dorsal lateral. No tan conocido, ¿sí? Es una rama del tibial, ¿sí? Pero, bueno, ustedes pueden pensar, ¿por qué este paciente no siente nada cuando le toco del lado externo, cuando le toco del lado interno? Está bueno, fíjense,
y ahí sí saben anatómicamente que este nervio está localizado y relacionado con el quinto dedo, pueden pensar en esta lesión. Y ahí, ¿qué pueden hacer? Si está asociado a la sensibilidad, ¿qué pueden hacer? A ver, ¿qué pueden hacer? Llega un paciente, le dice que les duele el dedo chiquito, el paciente te va a decir, me duele el dedo chiquito. ¿Qué hacen ustedes? No tiene nada, parece. Le cortan las uñas, miran el estado del paciente, del pie, ¿y qué hacen? Se dan cuenta que vos le apretás, y el meñique nada. ¿Ahí qué piensan? Que tiene afectado este nervio. ¿Sí? O muchas veces, ustedes saben, más que yo esto, hay procedimientos, me imagino que por más que se hagan con anestesia, los pies son como muy sensibles, sobre todo la parte de las uñas, ¿sí? Entonces, hay pacientes que tienen más sensibilidad, otros que tienen menos, pero bueno, hay procedimientos a lo mejor que ustedes saben que va a doler, y a ese paciente no le duele. Bueno, habría que ver qué... ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Cuando sienten mucho dolor en esa zona, puede ser por la pisada supinadora y sienten demasiado dolor, ¿podría estar afectado entonces este nervio cutáneo dorsal lateral? Sí, y no solamente, eso es correcto, y no solamente puede estar afectado por un golpe, ni por un traumatismo, ni nada, sino justamente por una mala pisada. Porque vos justamente cuando tenés una mala pisada comprimís todas las estructuras anatómicas. Lo que pasa que vulgarmente uno lo primero que piensa es, me duele el tobillo porque me lo torcí y no me acuerdo. No, a lo mejor duele el tobillo porque tu pisada es mala, la disposición ósea es siempre incorrecta, entonces el ligamento está todo el tiempo en tensión, los tendones están comprimidos, y este nervio, si vos tenés una pisada pronadora o supinadora, por supuesto que va a variar en la intensidad del dolor. Está perfecto lo que estás relacionando. O sea, obviamente que si yo piso y mantengo el lado externo todo el tiempo hacia afuera y haciendo presión, por supuesto que va a llegar un momento que pierdo la sensibilidad. Quizás no del todo, porque para eso tengo también una irrigación, entonces el músculo trabaja, pero hay que ver cómo pisás y da una sensibilidad. Te pueden pasar dos cosas, si no hay buena irrigación, puede ser que el nervio no lo sientas, ¿sí? No tenga sensibilidad, si no hay buena irrigación, que no llegue oxígeno y nutrientes al pie, ¿sí? Por mala circulación o por lo que fuera. Pero cuando vos comprimís puede haber un dolor constante que no tiene nada que ver ni con lo muscular ni con lo ligamentario. Por la mala pisada estás afectando al nervio. Entonces, en ese caso vas a perder un poco de sensibilidad en el quinto dedo. ¿Sí? Por eso es importante conocer la anatomía. O sea, no es solamente siempre algo que pasó en una uña o algo que... No, anatómicamente y de biomecánica. Bien. Fíjate el nervio plantar medial. Y acá, guarda acá, que antes habíamos dicho que justamente las arterias irrigaban la zona externa e interna, pero no la media. Bueno, pero fíjate que acá hay algo muy importante, la sensibilidad que hay en la zona media plantar. Está porque vos tenés debajo, a ver de acá, vos debajo de toda esta región plantar media, tenés todos estos nervios que estamos viendo. Y fíjate que acá, de todos estos músculos, se desprenden tendones que después se insertan en las distintas falanges. Está ahí, acá tengo uno cruzado, está, que es el cuadrado plantar, que me abarca casi toda la planta del pie, y que confluye en varios tendones y que se inserta en una de las partes de la fascia plantar. Entonces, cuando yo saco esto, veo esto. Es todo esto que está dando, o sea, está todo esto inervado, todos esos músculos que vimos están inervados por estos. Por eso, como tiene tanta funcionalidad,
a veces ya suficiente con que irrigue la parte externa y la parte interna. Esa podría ser otra explicación, ¿sí? Si lo analizamos desde la anatomía. Entonces, vos justamente tenés a este plantar medial que encima es rama del tibial posterior. Y este tibial posterior tiene 4 ramitas terminales, ¿sí? Del nervio digital plantar medial para el halus, que es este que vemos acá, da el primer nervio digital plantar común, que ese es el que se divide para todos, ¿ves? Que tiene una ramita chiquita para todos. El segundo nervio digital plantar común, acá también, ¿sí? Y el tercer nervio digital plantar común. O sea que a veces lo que nosotros aplastamos, una estructura tan chiquita como un dedo, le estamos quitando funcionalidad. Con un mal zapato, por ejemplo, tener un estileto, ¿sí? Esos zapatos vienen en punta, ¿sí? Bueno, eso comprime totalmente el nervio y después termina dando dolor en la pierna. Está ahí, si uno tiene varices, por ejemplo, o si tiene un compromiso vascular, peor todavía, ¿sí? Bien. Una zona bastante castigada, la zona del metatarso. ¿Cuántas veces? Justamente porque duele. Y bueno, porque todo el peso y todos esos músculos están contracturados, ¿sí? Y esa zona del metatarso, más generalmente en las mujeres después de los 40 años, que muchas veces empiezan las descalcificaciones óseas, que se acentúa por ahí un poco el peso, que se favorece a la formación de los juanetes, ¿sí? De los halus valgo. Bueno, esas deformaciones óseas duelen también, ¿sí? Entonces el nervio también se desplaza, la arteria y las venas también se desplazan. Entonces hay una característica destacada, por lo cual también se da la metatarsalgia, y es el trastorno de este nervio digital plantar común, cuarto espacio interdigital, que da una rama comunicante, o sea, da otra ramita más todavía, aparte de la rama que ya me tira, hacia la tercera rama digital del nervio plantar medial en el tercer espacio. Y ojo, que acá, por eso duele tanto, está afectado, porque muchas veces existe el neuroma de Morton, ¿sí? Que es ese quiste interdigital, que duele tanto, no solamente por la masa o el espacio que ocupa, sino también porque presiona totalmente a este nervio digital plantar común. ¿Está? Entonces a veces cuando dicen, bueno, hacele masaje que con eso le calma. Sí, le va a calmar la parte muscular si es que está contracturada. Pero las metatarsalgias, tal como la fascitis, son bastante complicadas de revertir. Y justamente por esto, porque está comprometida la parte nerviosa. ¿Está bien? Bien. Y acá vemos todo, ¿ves? La fascia cubriendo todo lo que es la planta del pie, insertada en el calcáneo y extendiéndose hacia todos los dedos del pie. Justamente cuando esta fascia se inflama y cuando se provoca el dolor intenso como un pinchazo o una quemazón en la zona del calcáneo, muchas veces eso después queda inflamado y determina una fascitis. ¿Sí? ¿Qué creen que queda afectado con una fascitis? ¿Qué afectará? Aparte, obviamente no me van a decir la planta del pie, ya sabemos. Pero ¿qué va a afectar la fascitis? ¿Qué afecta? ¿Qué estructuras? ¿Qué te parece? De todas las que vimos, ¿no? Pueden ser articulaciones también, ¿eh? Que tengan que ver con la biomecánica, con la anatomía. ¿Qué puede afectar? Primero, ¿qué puede pasar? Tengo fascitis. Bueno, ¿qué le pasa a mi pie? En sí afecta todo el pie, porque como es doloroso el estar ahí, inflama todo. ¿Pero por qué inflama? Por el mismo dolor que produce el exceso también de caminar, algún tipo de presión que pueda ¿Y qué estructuras complica eso, digo? ¿Qué estructuras complica? Además el tarso,
las Se falanges, los complica el deditos. movimiento, ¿no? Con la pantorrilla. No, está bien, pero yo no hablo de biomecánica, hablo de estructuras anatómicas. ¿Sí? Sí, Calcáneo. claro que El limita el calcáneo. movimiento. ¿El calcáneo El por qué? calcáneo y los metatarsianos. Muy bien. Bueno, la fascia El calcáneo nace desde el, Son fibrosos, nace desde pero el bien. calcáneo, ¿no? Entonces, Bien. siempre dicen que con la fascitis el dolor más se siente en la parte posterior. Sí, pero ojo, porque vos tenés una fascitis y tenés contracturada la fascia, pero también buscás una posición antiálgica, porque si vos no pisás con el talón, pisás con el metatarso. Claro. Al Entonces final, por ahí eso afecta todo el metatarsiano, La la falange. está bien, todo. pero a nivel Claro, anatómico, digo yo, eso es a nivel biomecánico lo que ustedes me dicen, que está muy bien, pero yo digo a nivel anatomía, ¿qué estructuras quedan comprometidas? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el retorno venoso, por ejemplo? ¿Y qué pasa con el pie en sí? El retorno venoso disminuiría porque el movimiento se limitaría por buscar una Muy postura bien. antiálgica. Exacto. Entonces, las ¿Por qué? Porque contracturas, queda comprimida las venas. ¿Está? ¿Y qué más? La sensibilidad del pie, ¿les parece que aumenta o disminuye? ¿Y por qué? aumenta. ¿Aumenta la Bueno, sensibilidad? la disminución del aporte sanguíneo va a tener una parte clave porque eso va a complicar el funcionamiento normal de todo el resto de sistemas, ¿no? Entonces, Sí. es por eso, es como si, por ejemplo, te golpeas en una parte, la afección de la consecuencia de este golpe va a hacer que disminuya este aporte sanguíneo y se llene de Sí, toxinas, no puedan evacuar. Entonces, esto exacto. trae por consigo esta hipersensibilidad en el sistema nervioso de esa zona específica, ¿no? Exacto. ¿Quién me hablaba? ¿Henry? Ahí sí. Perfecto. Perfecto, Henry. Excelente. Es verdad. Anatómicamente, lo más disfuncional es el retorno y el aporte sanguíneo. El nervio puede no estar afectado, ¿sí? Porque está más profundo, porque está protegido también por el cuadrado carnoso de Sylvius, que es ese músculo que se ve en la planta del pie. Entonces, ese es un colchón. Los músculos, vos pensás que según cómo se pise, a veces cuando vos tenés un dolor, según cómo, viste que a veces pisás bien, o más o menos, y capaz que si pisás para afuera no te duele, si pisás para adentro te duele. Eso es por el compromiso que hay. Y justamente si no hay un buen retorno venoso, va a desfavorecer, por ejemplo, a la pantorrilla. ¿Está? Entonces vas a tener más dolor por la compresión de estas estructuras anatómicas. ¿Está? Bien, les voy a mostrar otra cosa ahora. A ver. Todo lo que tiene que ver con... A ver si lo puedo ampliar. No sé dónde ampliarlo. No. No lo puedo ampliar acá. Vivi, Sí. hola mami. Hola. Las personas pueden ampliarlo tocando la pantalla con los dos dedos y lo amplían. ¿Y por qué no puedo? Bueno, porque yo ¿Cómo lo tengo que amplío, se Fanny? Bueno, no lo sé cómo se amplía. Creo que hay una lupita, pero las personas, los para. participantes se paran sobre su y están en el celular con los dos dedos, el índice No, y eso el sí, pero pulgar. yo estoy en la compu. Claro, pero lo que te digo es que no te preocupes porque le facilitas a las otras personas y Ah, lo podemos perfecto, ver. perfecto. O sea, si tú no lo puedes hacer, nosotros los que tenemos celular, Listo. lo podemos ampliar. Pero Vivi, esa imagen no la tenés atrás, más grande. No, la tengo en una imagen, por eso, porque la vi ahora. ¿Para qué quiero? En una diapositiva Tenías creo una que la diapo con esa tienes. imagen. La pasaste, Sí, yo también la vi. pregunta de Sí, las colaterales. esta sí, pero quiero otra. Bueno, no importa. Esta era la que vimos antes y yo ahora quiero ver otra. No importa. Bueno, no es esta. Esperen que... Bueno, esta, por ejemplo, a ver,
esta que muestro varices, ¿sí? Acá yo lo que quería mostrar era bien, pero no lo puedo, tiene que tener una función de ampliar. Que ahora no me acuerdo dónde está. Tiene que tener zoom. Bueno, no importa. Acá lo que se quiere mostrar, ¿sí? Es, fíjate, el mal retorno venoso. ¿Está? ¿Ves cómo se ve la seguidilla? Bueno, mirá cómo está edematizada esta zona y los hematomas que tiene. Pero en realidad no es un hematoma por trauma. ¿Sí? Perdóname, Vivi, ¿qué diapo estás mostrando? Porque te quedaste pegada con arteria pedia y sus ramas. Esperá, porque el Zoom es distinto. Ahora otra vez tengo que poner dejar de compartir y volver a compartir. Vivi, sí, Ahora deja de compartir y vuelve, porque así se Ahí queda... está. Ahí está. Se ve Bien. pequeño. Entonces, esta que vemos acá, ¿sí? De varices, que no la puedo ampliar, no importa. Fíjate que tiene una característica, fíjate la coloración azulada de la piel. Esto es Arriba estasis. tenés una lupa para aumentar. La lupita, ahí a la izquierda. La primera de la izquierda. La Es primera una de la lupa. izquierda. A la izquierda, izquierda, Vivi. Esa a la derecha. No la veo. Arriba, al medio, la lupita, la cosa redonda que dice más. Más al medio la flechita. Sí, ya vi más. ¿Y ahora? No, pero en el cursor tuyo no está ahí en la lupita. No la veo la lupa. Más al medio está. Ahí arriba, esa cosita ahí que pasa una lupita, una cosita redonda como un chupetín. Yo no lo veo eso, ¿eh? ¿Cómo no Ya lo sé ves? que es una Estás con cosita el- como chupetín, estás pero con no el lo veo. cursor. Estás con el Todos lo cursor ven ahí. y yo no. Liz, Sí. ahí está. Ahí le estaba apuntando ese lo que dice un signo Ah, más. no, eso es la lupita. pará. Eso lo están viendo ustedes. Yo ya sé que es la lupa. Ahí, pero yo arriba, eso- ahí. Ya sé que está acá, pero a mí cuando yo toco acá, me sale pausar, compartir pantalla. Ya sé que es la lupa esa, si es de mi computadora. No lo puedo sacar. Ahora sí, ahora ahí va. Ah, bueno, ahora sí. Dale más. Vivian, Sí. un favor, Ahí está. Ahora sí, no la encontraba. Bien, gracias. Vivian, antes de que Bueno, pase a este tema de las varices, ¿puede explicar sí. nuevamente cómo afecta anatómicamente una fascitis plantar? Porque no me quedó muy claro, por favor. La fascitis puede afectar por compresión de todo lo que tiene que ver con la parte muscular, la parte de irrigación y la parte venosa, ¿sí? Más que la parte nerviosa. Los nervios quedan como muy abajo y protegidos por todas las otras estructuras anatómicas y sobre todo por este músculo que se llama cuadrado carnoso de Sylvius, ¿sí? En cambio, la irrigación no, porque la irrigación viene desde arriba y se necesita uniformidad para irrigar todo el pie. Y por otro lado también de ese oxígeno que llega a la zona, se necesita que se depure, ¿sí? Y ese oxígeno tiene que drenar, o sea, tiene que volver a, digamos, a desecharse en algún lado, y eso lo hacen las venas. ¿Está? Ese es el compromiso que hay. Ahora, ¿lo entendiste ahora? Sí, gracias. Bien. Bueno, ¿qué pasa con las varices? Fíjate la coloración, ¿sí? Fíjate que son venas que están inflamadas porque se acumula sangre. Ojo que de acá, de este tipo de varices, hay pacientes que tienen varices muy tortuosas, ¿sí? O malformaciones, como yo les decía, arteriovenosas, y eso lo que hace es favorecer justamente a la formación de trombos. ¿Está? En estos casos hay pacientes que muchas veces por el calor, por las malas pisadas, por el sedentarismo, por el sobrepeso excesivo, pueden llegar a tener esto, que son como estos ramilletes venosos. ¿Y qué causa justamente las varices? Bueno, las válvulas totalmente defectuosas, que eso puede ser algo genético y estructural, ¿sí? Las tromboflebitis, que es la inflamación, ¿sí? Es cuando se produce la inflamación, pero no necesariamente se forma el trombo, y muchas veces el embarazo, porque las pacientes, en realidad, el embarazo por el sobrepeso,
¿sí? No tanto por todo lo demás, sino porque por ahí una persona está acostumbrada a aguantar a soportar determinado tipo de peso y con un embarazo tiene un sobrepeso excesivo y eso puede provocar que las válvulas empiecen a fallar. La gran mayoría de las patologías de las personas que tienen varices se da por valvulopatías, ¿sí? Por eso les digo, puede ser congénito, puede ser adquirido por algo que la persona no se trate. Bien, esperen un poquito ahora, que quiero mostrar algo más, que justamente tiene que ver con esto. Bien, fíjate acá, ¿sí? Esto es re importante, cómo la parte de la planta del pie está totalmente inervada por estos nervios. Esto es lo que hay que saber, ¿sí? La región plantar medial, el plantar lateral, sural, tibial y safeno. Estos nervios son los que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de atender un paciente, relacionándolo con los otros nervios que yo les expliqué. Estas zonas donde son las presiones más comunes anatómicas. Fíjate el tibial, como abarca casi todo lo que es el calcáneo. Fíjate la región plantar media, donde estaban estos nervios digitales que habíamos dicho antes. Está el safeno tiene que ver directamente con la vena safena. Es el que le da funcionalidad al músculo y a la vena y a todo lo que está acá. Y la irrigación en este caso no tiene nada que ver. Acá lo que tiene que ver, ¿sí?, son las venas. ¿Está bien? Bueno, y ahora como para ir cerrando, lo que quiero hacer es algo interactivo. Quiero que participen todos, ¿sí? Y vamos a ver esto. A ver, díganme, de la primera fila del tarso, ¿qué hueso falta? Primera fila del tarso, ¿qué hueso falta? Escafoide. Vamos. ¿Cómo? Escafoide. Escafoide. No. Primera fila del tarso, ¿qué hueso falta? Ninguno. Primera fila del tarso, ¿cómo está formada? Calcáneo y astrágalo, si están los dos. Completa. Bien. Ahora, ¿qué hueso, sí, mirando esta imagen, qué hueso articula con el cuboides? ¿O qué huesos? Astrágalo. ¿Y cómo se llama la articulación? Astrágalo cuboideo, astrágalo calcáneo. A ver, ¿cómo? ¿Astrágalo cuboides? Astrágalo cuboideo, calcáneo cuboideo, cuboide escafoideo, cuboides. A ver, para. A ver, ¿cómo me dijiste? Calcáneo cuboides. ¿Sí? Ya, sí. Bien. ¿Qué más? ¿Astrágalo cuboides? Astrágalo no. No. No, el astrágalo El astrágalo con el cuboides. A la cuña. Astrágalo escafoideo. Astrágalo escafoidea. Es otra articulación. Bien. Calcáneo Vivi, cuboidea. ¿Te refieres al gran ligamento plantar que une el calcáneo con el cuboides? Claro, está interpuesto. Ujú. Ese es el ligamento, pero yo me refiero, eso está en la parte La inferior, articulación. Ya. pero yo me refiero a de qué articulación forma parte esta parte de la articulación, calcáneo cuboidea. No. Ya, vale. Ujú. Cuboide es Chopar. mío. Perfecto. Calcáneo cuboidea, astrágalo escafoidea, pero yo digo, de esta, ¿cuál forma parte? Bueno, justamente chopar. Bien. Claro. Bueno.
¿Con quién articulan las cuñas? ¿Cómo se llama esa articulación? ¿Y qué nombres tienen acá en esta imagen? ¿Con quién están articulando las cuñas? Cuneo metatarsiano. El cuboide y el astrágalo. ¿Cómo? No escucho. A ver, de a uno. Linfrac. Las cuñas con el astrágalo y el navicular, o escafoides. ¿Y cómo se llama la articulación del astrágalo con las cuñas? Linfrac. ¿Cómo se llama? Trágalo con lechones. ¿Cómo? Lisfranc. No. Astrágalo con las cuñas. No, la de Lisfranc es la segunda fila del tarso. Cuña con los astragalina. metatarsos. Y el astrágalo es de la primera fila. Astrágalo cuneal. ¿Sí? Las superficies articulares te dan el nombre de la articulación. ¿Y cómo se llama la articulación de la cuña? ¿Qué cuña es con el escafoides? ¿Qué cuña es? Cuña escafoidea. O escafoideo cuneal, perfecto. ¿Pero qué cuña es? ¿Qué número de cuña? Primera. ¿Cómo? Vamos. ¿Qué cuña es la que está del lado del escafoides? ¿La primera o la tercera? La primera y la segunda. La primera, la segunda y la tercera. No, yo digo con el escafoides. Con la primer cuña. ¿Sí? Si vos tenés escafoides, primera, segunda y tercera. Ojo con eso. ¿Sí? Los huesos son. Ojo con eso, ¿eh? Ahí le pifian. A ver acá. ¿Qué huesos vemos? Decime, a ver, vamos a ir así. Pasa que no los veo a todos. A ver. Flor, si estás. Decime qué hueso es este que está marcando acá el cursor. Este, que está marcando el cursor. ¿Qué hueso es? ¿Te parece? ¿Con quién está articulando? ¿Con quién articula? ¿Este quién es? ¿Este es el astrágalo? ¿Y este quién es? Este hueso de atrás es el calcáneo. Es el cuboide. Cuboides con el Y es calcáneo. calcáneo cuboides. Bueno, a ver, otro que no haya participado. Elena, a ver. ¿Qué es esto que veo acá? ¿Qué hueso es? El primer metatarso. ¿Cómo? Primer metatarso. Primer metatarso, perfecto. O metatarsiano, muy bien. ¿Este qué es? ¿Qué hueso? ¿Y qué parte? ¿Distal o proximal? A ver, Cecilia. Tibia. La tibia. Aló. ¿Qué parte? Buenas. Hola. ¿Qué parte? Ay, sí, ¿Distal o aló. proximal? Proximal. ¿Ah, sí? ¿Está hacia los pies? ¿Qué parte de la tibia es? ¿Distal? Distal. Proximal es cuando estamos más cerca de la cabeza, ¿sí? Sí. Bien. Diferencia entre mortaja tibioperonia y articulación del tobillo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Qué saco Perdón. de acá? Para que me quede solamente mortaja tibioperonia. ¿A quién saco o qué saco? A la fíbula, al peroné. No. Para que me quede la Entonces, para que mortaja me quede tibioperonia. la tibia y el astrágalo. No, Me pero dice- esa no es la mortaja tibioperonia. Ah, ya. Al del astrágalo. Muy bien. ¿Quién lo dijo? La compañera. Flor.
Muy bien, para que sea mortaja tibio-peronia, perfecto. Bien. A ver, vamos acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el astrágalo es la correcta? Articula con tibia y peroné, presenta irrigación, guarda acá, presenta irrigación. ¿Quién me habla? La anatomía de los huesos del pie. Es muy importante que ustedes dominen la anatomía de los huesos. Bueno, afirmaciones correctas, a ver. Articula con tibia y peroné, presenta irrigación de proximal a distal, es el hueso más grande del pie o su porción superior es semicircular. ¿Cuál es la correcta? La 1. ¿Te parece? Todas. No. No es el hueso más grande, porque el más grande es el calcáneo, pero sí. Exacto, esa está descartada, muy bien. La porción superior no es semicircular, tiene forma de garganta, justamente vimos la garganta del pie. Así que no. ¿Presenta irrigación de proximal a distal? De posterior a anterior, porque el posterior era el que era más vascularizado, el que según la imagen que mostraste. No importa, pero ¿de dónde viene la irrigación? ¿De abajo o de arriba? La irrigación, no el drenaje, ¿eh? Ya, claro. ¿De dónde? ¿Cuál es? No se lee. Dice, la segunda, dice, presenta una irrigación de proximal a distal. Irriga. El astrágalo. Sí, de proximal a distal, sí, por supuesto. Y después tenés, está articulado con tibia y peroné, el astrágalo. Sí. Pero sí irriga de proximal a distal. Lo que pasa que no te dice, o sea, decir que está articulado con tibia y peroné, cuando vos haces una aclaración de ese tipo, tenés que decir cuáles son los accidentes óseos que se están articulando, para nombrar las superficies articulares, si no está como incompleto, porque yo te puedo decir, sí, articula con la tibia y el peroné, sí, pero ¿con qué accidente? La tibia y el peroné es grande, es larga. ¿Está? Entonces, esa no es la más correcta. Está bien, articula, pero no me dice con quién, con los maleolos, no dice nada. Ahora, la irrigación tiene que ser de proximal a distal. Primero por la vascularización que dijimos que tiene el astrágalo. Y por otro lado, porque todo lo que es irrigación tiene que venir desde la cabeza hacia los pies. Está porque el oxígeno viene desde la arteria aorta, que le da irrigación después a todos los tejidos, o a todas las estructuras, si querés, a través de sus ramas, etcétera, etcétera, pero viene de ahí. El hueso más grande del pie no es porque parece que está el calcáneo, y la porción superior es semicircular no, porque tiene forma de garganta. ¿Está? Así que la más acertada es presenta irrigación de proximal a distal. ¿Sí? Yeah. Y esta, a ver si la saben. ¿Qué estructuras se ven acá? Esto es una radiografía. ¿Qué estructuras veo? El tarso. Se ve el calcáneo, Astrálago. Astrágalo. tibia, astrágalo. La tibia. ¿Cuál es la tibia? Calcáneo. ¿Cuál es la tibia acá? Peroné, creo que. Es el Peroné. Bueno, esto es una radiografía. La tibia es esta, y este es el peroné, porque se ve de perfil, entonces se ve superpuesto, ¿sí? Un día les voy a dar una clase de imagenología, con cateterismo también, si quieren, que está bueno, para ir viendo más estructuras. Acá tengo el astrágalo, acá tengo el calcáneo, ¿sí? Fíjate cómo tengo este reborde del calcáneo, acá es donde se inserta el tendón de Aquiles, ¿sí? En la cara posterior inferior. Fíjate cómo veo distintas densidades, y ves, acá veo articulación de Chopard, y casi ni veo la de Lisfranc. ¿Está? Porque veo la estructura en el medio, digo que es un calcáneo perfil. Siempre en una radiografía, lo que vos ves en el medio, de eso es. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y acá qué ven? ¿Cómo? ¿Y acá qué ven? Muchas gracias. Bueno, les agradecería que por favor prendan las cámaras. Por favor. Miss, ¿usted cree que no nos podría enviar ese PowerPoint?
El Igual, Power, no, a ver, el Power no es que no lo quiera enviar, es que yo uso varios. Entonces, y aparte no te va a servir porque no está escrito, y lo tenés en el video, en la clase grabada. ¿Me entendés? Yo te puedo mandar la bueno. imagen, pero esa imagen vos la podés bajar de cualquier libro. O sea, no... Bueno, sí, pues. O sea, vos en realidad mirás las estructuras y decís, si esto no está escrito, o sea, hay 3 renglones. O sea, todo lo que yo hablé vos lo tenés en el Power, en el video. Si vos estás mirando el video, vas frenando, vas parando y ya está, me parece. Por favor, les pido, para la próxima clase, por lo menos que tengan conmigo, tengan las cámaras encendidas. ¿Sí? Porque si no también pasa que yo ni siquiera sé si están, salvo, bueno, los que estén trabajando, ¿sí? Bueno, consultas, las que quieran. Ahora aprendieron todo, ¿por qué no aprendieron al principio? Digo, ¿no? Bien. Preguntas, las que quieran. No sabía que estaban, Fanny y Gustavo también, después me di cuenta. Muy interesante cuán importante es la vascularización, ¿no? Del pie y cómo se ve afectado ante una lesión, que lo que mencionas es muy importante tomar en cuenta, que no todo tiene que ver solo con la biomecánica, sino el efecto de la Hay que saber la consecuencia. anatomía, porque si vos no sabés dónde está ubicada tal o cual estructura, no podés saber la biomecánica y no podés saber qué va a afectar o qué no le va a afectar. Claro. ¿Entendés? Si vos no entendés lo que es una arteria colateral o no entendés cómo el retorno venoso está desfavorecido, ¿sí? Por algo, y no sabés qué estructuras se pueden comprimir. Nunca nadie explica por qué a veces duele el pie y no es necesariamente porque tenga un esguince. A veces duele porque están contracturados los músculos de la planta, porque es lo mismo que el ciático, o sea, apretando un nervio. Se los pongo en el ciático porque por ahí es más común. Si a vos te duele el ciático, la zona del lumbar, ¿sí? Porque tenés una lumbociatalgia, bueno, justamente lo que tenés es un aplastamiento del nervio o una inflamación de ese nervio, ¿sí? Si es que no está aplastado por una vértebra. Y bueno, ¿y cómo se manifiesta? Con dolor. ¿Y dónde se manifiesta? Bueno, incluso hasta donde hace todo el recorrido del nervio. Esto es exactamente lo mismo para la parte vascular. Si vos no entendés dónde están las arterias, dónde están las venas, dónde se originan y qué función cumplen, nunca vas a poder entender, porque enseguida uno dice, bueno, le duele el tobillo, es un esguince. No, hay que ver. Por ahí está comprimiendo una estructura nerviosa, capaz que está contracturada una parte de los músculos, ¿sí? Ese cuadrado carnoso de Silvius es un músculo bastante importante. Si bien protege, también se contractura. Y no te olvides que arriba de todo eso, vos en la planta del pie, tenés la fascia insertada. Y en el mismo calcáneo, si bien la fascia está insertada en el centro, en la cara póstero inferior tenés el tendón de Aquiles, que es un tendón que muchas veces se inflama, es un tendón, así que se puede inflamar, puede provocar una tendinitis que es súper dolorosa. Esos tendones chiquitos uno no le da bolilla, pero también se inflaman. También provocan tendinitis. Las tendinitis a veces, al igual que la fascitis, son reacias, ¿sí? O son resistentes quizás. Y también depende de cada persona en particular. Bien, ¿alguien quiere acotar algo más? ¿Quiere agregar? ¿Quiere preguntar? Yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Porque vos sos Yo licenciada también. sos licenciada en imágenes y siempre te la quise preguntar y la verdad que siempre me creó la duda, ¿no? Con los pacientes que lamentablemente son diabéticos y han sido amputados en la zona de toda la parte de las falanges. Sí. En imagen, ¿cómo reacciona todo lo que es la parte neurológica y circulatoria? ¿Cómo se distribuye de vuelta todo el circuito? A nivel anatómico. A nivel anatómico, así es. Los pacientes que tienen, por ejemplo, las falanges solamente amputadas, Sí. esos pacientes no tienen mayores problemas, solamente tienen problemas localizados en el pie. El Bien. problema es cuando el paciente tiene la pierna amputada, Ajá. donde vos ahí estás acortando todo el circuito sanguíneo. O pacientes que están, que les hicieron, le sacaron la cadera, ¿sí? Porque Sí. el fémur está muy vascularizado, la cabeza del fémur, y directamente los desarticularon.
esos pacientes corren riesgo de trombosis, porque imagínate que todo lo que es miembro inferior está totalmente inutilizado, no llega a la sangre, y el recorrido es más rápido. Entonces las dos bombas del corazón bombean cada vez más rápido y el paciente corre más riesgo de vida, porque no hace todo el recorrido. El problema del paciente amputado, por eso yo decía que en algún momento les voy a explicar arteriografías, ¿sí? Con respecto a vascularización y todo eso, para ustedes es re importante, y les voy a hacer la diferencia con, sí, Luisa, no tiene sensibilidad, es una neuropatía la diabetes, así es. Los pacientes que tienen amputados solamente los dedos, ¿sí? Se pueden hacer cateterismos, el paciente puede caminar igual, y de alguna u otra forma compensa el retorno venoso. ¿Por qué? Porque está la suela, la planta del pie, activada, aunque sea de alguna forma. El tema es cuando tiene el muñón, ¿sí? Le amputaron el pie directamente, o le amputaron hasta la rodilla. Generalmente, y es incorrecto, cuando hacen las amputaciones infrapatelares. ¿Sí? Las amputaciones generalmente tienen que ser suprapatelares, porque si no, lamentablemente se vuelve a reinfectar y tienen que ser amputaciones parciales, y eso aparte a nivel psicológico afecta, obvio. Pero no, en el caso de de amputaciones en las falanges, no es tan complicado. El problema es las piernas, donde ahí vos involucrás mucho más. Bien, gracias. Fanny, ¿qué me querías preguntar? Te quería